Bueno, entonces estamos en esta entrevista porque estoy en una clase que se llama Habilidades Emprendedoras y tenía que elegir a la persona que yo más admirara en mi vida. Muchas gracias, Y te nena. elegí a ti por todo lo que has logrado como mujer, tu independencia económica, la familia que has construido, todo lo que has logrado, y sé que no ha sido fácil. Entonces, a ver si nos puedes compartir como un poquito de tu historia. Bueno, entonces mi historia empieza desde que yo tenía 12 años, que mi abuelita enfermó de artritis y ella ya no podía trabajar. La empresa que ella tenía, que era una empresa de una ebanistería donde se hacían muebles, la tuvo que vender porque pues los empleados estaban acabando con ella. Y entonces yo tenía que trabajar, no había otra salida, porque la tía mía, o sea, la hija de ella, que estaba casada, tenía muchos niños y la situación tampoco era buena, entonces no había de otra. Y yo lo hice como lo más normal del mundo, a mí eso no me afectó, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. ¿Qué edad tenías? 12 años, y entonces era diciembre. Y yo leí en el periódico, porque me ha gustado mucho leer desde niña, ¿no? Que necesitaban empleadas para la temporada de diciembre en los almacenes Ley. Entonces fui a trabajar allá. Como era una niña pues alta para la edad que tenía, no tuvieron inconveniente, aunque era prohibido, ¿no? Recibir de esa edad. ¿En esa época también era prohibido? Sí, era prohibido, y el gerente era un antioqueño, que no se me olvida nunca el nombre, Jaime Upegui. Y él me vio y él no sabía si sí o no. Entonces yo le conté, entonces él me dijo, ¿por qué tú deberías estar en el colegio? ¿Porque estás acá? Entonces yo le conté. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer todo lo posible porque entres acá, pero es únicamente por una temporada de 2 meses. Le dije, no importa. Ya a mí me temblaban las piernas, ¿no? Claro, bueno, es que a los 12 años uno ir a pedir trabajo. No, y tímido, pues no tenía uno, le daba a uno pena por todo. Bueno, entonces me dijo, sí, listo, está tu puesto, vas a empezar de cajera. No hay problema, pues me enseñan, ¿no? Y así empecé por 2 meses. Entonces ya cuando llegó el mes de enero, yo dije, bueno, aquí ya hay que salir. Ese día me acuerdo mucho y fue una lección para mí, porque me dijo, bueno, las niñas que ya no van a trabajar, ya no siguen con nosotros, necesitamos a alguien que limpie un stand. Y ninguna quiso ir, de las que íbamos a salir. Entonces yo me ofrecí, lo limpié, me encontré como una moneda de 10 centavos, algo así, se la entregué, dije, ya está limpio el stand. Entonces, como a las 2 horas, me llamó a la gerencia. Yo dije, no, es para darme la carta. Y yo entré temblando, hasta me resbalé del susto. Entonces, no, para decirte que me entregues, que tú te quedas fija acá. Entonces, para mí fue una lección muy grande, porque me enseñó que así uno ya tenía que salir de la empresa, uno tenía que seguir apoyando la empresa, como fuera. Bueno, y ahí seguí, y después unos vecinos de ahí del comercio me ofrecieron puesto, que me fuera por allá de impulsadora de una ropa interior, pues para venderla, no modelando, no, sino sabiendo atender a las señoras de la manera correcta. Entonces me fui a trabajar allá, y después una parienta por parte de una tía mía me recomendó con un amigo de ellos para ir a trabajar al comisariato del ejército. Eso quedaba en la carrera de 25, donde ese mismo año parquearon ahí unos camiones llenos de pólvora y hubo la explosión, que fue el 7 de agosto. No me acuerdo del año, eso fue terrible, y menos mal que fue de noche, porque eso voló, bueno, eso murió mucha gente,
y pues me volví a quedar sin puesto. Entonces uno de los tenientes que estaba ahí en el comisariato me buscó en mi casa y me dijo, te tengo un empleo en la gobernación del Valle. Pero seguía siendo menor de edad y seguías estando prohibida. Claro, ya tenía como 14, iba a cumplir 15. Okay. Sí, entonces... Y, por ejemplo, ¿igual te pagaban como alguien mayor o había como algún tipo de injusticia de pago? No, yo no me acuerdo de eso. Era yo era feliz con lo que me dieran. Pues sí. Sí, yo era feliz, yo no me acuerdo de eso. ¿Y con eso estabas manteniendo a tu abuela? Con eso, pues parte, ¿no? Okay. Parte. Ayudabas. Se ayudaba yo entregaba mi sueldito completo. Me acuerdo que ese diciembre que entré a trabajar en el ley, hubo unas horas extras y esa fue la única platica que yo cogí para mí, sí, porque yo entregaba la quincena. Bueno, pero íbamos en la gobernación, entonces llegué a la gobernación allá, tenía como 14 años, y el gobernador era un militar de apellido Gómez Arenas. Entonces somos parientes, no sé qué, ahí tomándome el pelo santandereano también. Entonces, y bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Le conté lo que había trabajado registrando una caja. Me dijo, bueno, entonces preguntó que qué había vacante. Dijo, no, lo único vacante que hay es el conmutador. Pero tengo ni idea de eso. Te enseñamos, eso no te preocupes. Y bueno, y ahí estuve yo también hasta después de que cayó Rojas Pinilla, porque eso fue en la época cuando derrocaron a Rojas Pinilla. Y después Amparo Londoño supo que yo estaba trabajando ahí, que me estaba coqueteando tu abuelo. Okay. Entonces dijo que yo estaba muy niña, que era un viejo verde, porque él me llevaba como 13 años. Entonces dijo que nos fuéramos a ir a Pereira, mi abuela y yo. Okay. Y allá estuvimos allá un tiempo, mi abuela no se pero tú te conociste con el abuelo y te fuiste. Sí, me fui, porque me dijeron que no. Ok. ¿Y el abuelo en esa época qué hacía? Él había llegado de Barranquilla como gerente de Odontomédica, que era una empresa de artículos odontológicos. Y me había conocido ahí porque yo iba a coger el bus. Okay. Ahí en la puerta del almacén. Entonces supieron pues que me andaba persiguiendo y me llevaron para Pereira con la abuelita. Okay. La abuelita dijo que no, al tiempo dijo que ella no, el frío le hacía daño. En ese tiempo Pereira era muy frío y se regresó. Y yo también me regresé. Cuando llegué, llamaron a la tía Mariela, llegamos a la casa de la tía Mariela. Entonces le dijeron a la tía, ay, es que conocimos a su sobrina, no sé qué, nosotros queremos que ella nos represente, porque va a haber un reinado, el reinado cívico, el primer reinado cívico de Cali, de los barrios de Cali. Entonces pues me metieron en ese lío. Yo era una niña tímida, me daba pavor los micrófonos, bueno, y me hicieron meter. Sí. Y quedé elegida. Y de ahí se me abrieron más puertas. Entonces ya la oficina de turismo del Valle, que fuera a trabajar, y fui a trabajar ahí, ya seguí más ennoviada con su abuelo. Ahí ya comenzaron a salir. Ya fue, no, desde el reinado, desde el reinado. Y ya trabajando ahí en la oficina de turismo, que estuve un año, nos casamos. Y pues ya no volví a trabajar hasta que nos separamos. ¿Cuántos años fueron esos? Pues nosotros nos separamos, a ver, antes de nacer Carlos Arturo, ¿no? Pues fueron muchos años, ya tenía Tomás Alberto como 17 años. Pero pues ya el matrimonio estaba acabado por lo que ya tú sabes, que había una tercera persona. ¿Y en esa época no trabajaste? Traté. Yo siempre ya estaba acostumbrada a tener mi plata, a ser independiente. Claro. Y era muy duro para mí tener que pedir hasta para lo más mínimo. Y siempre quise hacer algo. Incluso antes de separarme, yo cogí
tomé un curso de peluquería y me gradué. Y puse una peluquería allá en Pablo VI que se llamó Gloria Inés. Allá, fíjate, yo digo que uno tiene un destino marcado, ¿no? Sí. En ese mismo edificio era la peluquería. Qué loco. Bueno, y no resultó, después me fui más allá, tampoco, entonces ya rematé, y yo trataba de defenderme vendiendo cositas, que zapatos, que carteras, que esto, que lo otro. Bueno, y ya cuando ya hubo la separación, entonces yo dije, hay que trabajar, porque pues Tomás daba todo lo de la casa, lo de los hijos y todo, menos para mí. Entonces me fui a Almacenes Valdiri, y fui de administradora de uno de los almacenes. De ahí hubo unas vacaciones a Medellín y a Barranquilla, y me fui con los hijos y con Tomás, y quedé embarazada de don Carlos Arturo. Bueno, y ya después yo le dije a Tomás pues de que sí, que él tenía que regresar a la casa, y que si no pues se acababa todo. Y se acabó todo. Eso fue una parte. Después, entonces empecé a viajar a Estados Unidos a traer una ropa, y me fue muy bien. ¿Ya había nacido el tío Arturo? Ya había nacido, ya tenía como 3 años. Entonces me fui a viajar, y viajaba 3 veces al año, hice un pequeño capital, y con eso compré el local de la terminal de transporte. Di la cuota inicial. Y empecé el negocio de comida, pues sin ninguna experiencia, lógicamente, pero no me fue muy bien, entonces había que cambiar a otro estilo, hasta que dimos con el asadero. Ahí en el terminal comenzó. En la terminal comenzó. Y ya después de años de estar ahí, entonces hubo que buscar otras oportunidades, entonces se buscó Pablo VI, y pusieron otros 3 negocios que no dieron, el único que dio fue Pablo VI. Pero cuando un negocio no da, ¿te genera pérdidas o solamente...? Pues a mí me generó pérdidas porque yo no pude vender. Entonces me tocó recoger todo y guardarlo un tiempo, y después feriarlo por lo que quisieran dar. Entonces fue una pérdida grande. Pero Pablo VI fue una bendición. Entonces sí siempre pegó. Sí, Pablo VI fue una bendición, eso pegó, y hasta el día de hoy que ese negocio ha dado para todo lo que hoy en día tengo. Y hoy ya está el doble del tamaño de lo que estaba el año pasado. Ya se agrandó, la clientela se aumentó, y bueno, y ha sido una bendición. Bueno, y por ejemplo, la plata que te ha dado ese negocio, ¿en qué tipo de gastos te los has dado? ¿Cómo has reinvertido la plata? Yo en propiedad raíz, invertí en propiedad raíz, que es actualmente eso me da a mí una renta para vivir. Y lo que da el negocio, pues he comprado lo que he querido en mi casa, he viajado, y bueno, y compramos la casa de Villeta, que eso fue una bendición porque es donde hemos compartido, es donde ha estado unida la familia. Es cierto. Sí, y eso, ¿no? Y colaborando con todos, con toda la familia, hemos sido una familia muy unida. ¿Y tienes algún proyecto a futuro, o esperar a ver cómo sigue el negocio, o el momento ya te sientes como que fue suficiente, ya disfrutar? Yo pienso que ya fue suficiente. Además pues tengo la fortuna de que Carlos Arturo le gustó el negocio, y él ha seguido con eso, muy dedicado. Entonces ya le toca la oportunidad a él, ¿no? Porque él también ya formó su hogar, y tiene que salir adelante. Bueno, abuelita, pues mil gracias por esta entrevista. Pues gracias, nena, que yo haya sido la inspiración para que tú me hayas dado esa oportunidad de contar mi experiencia. No, de verdad, eres la persona que más admiro de toda la familia.
por todo lo que representa. No, gracias, nena. Y yo pienso que tal vez la tranquilidad mía con mi vida, ¿no? Que las cosas se fueron presentando como se fueron presentando y como que yo no busqué las cosas, como que se me fueron dando. Y que supiste aprovechar cada ¿no? movimiento, y que también supiste vencer cada obstáculo. Ser muy insistente, a pesar de que las cosas no funcionaran. Por ejemplo, con lo de la ropa, tuve grandes pérdidas, pero yo insistía hasta que logré formar un capital, cuando ya invertí en la terminal. Y también fue duro, también fue duro y se fue volteando y se fue buscando. Uno no se debe dar por vencido, y hasta que resultó. Sí. Hasta que resultó. Constancia. Constancia. Bueno. Perseverancia.